Un saludo amigos, buenas noches, bienvenidos a Crónica de la Iglesia, el repaso semanal a la vida de la comunidad cristiana que hace su peregrinaje cuaresmal aquí en Toledo. Tomen parte de esta nueva entrega de vida eclesial que hemos confeccionado pensando en todos ustedes. El equipo de profesionales de esta casa ha seleccionado la actualidad de las últimas 2 semanas en nuestra iglesia local. Se la tratamos de explicar todo lo mejor que podemos y sabemos y se la emplatamos para presentársela todo lo mejor que todos ustedes merecen. Comenzamos. La esclavitud de la Virgen del Sagrario, patrona de la ciudad, celebraba el pasado sábado su primer centenario de existencia. La catedral acogió una solemne misa de acción de gracias con este motivo, presidida por el señor arzobispo, al que acompañó el señor obispo auxiliar, un selecto grupo de sacerdotes, además del cabildo primado. Don Francisco aprovechó la homilía para recordar que detrás de esa figura clásica del asociacionismo católico, una esclavitud, se esconde el beneficio del trato con María, que es siempre la libertad. La esclavitud de Nuestra Señora del Sagrario, patrona de la ciudad de Toledo, ha cumplido 100 años. Con este motivo, la Catedral Primada acogía en la mañana de este sábado 17 de febrero la Eucaristía de Acción de Gracias presidida por el señor arzobispo de Toledo, en la que ha participado el obispo auxiliar y un grupo de sacerdotes, además del cabildo de la SEO toledana. La Virgen nos muestra a Jesús niño y nos recuerda el consejo de las bodas de Caná: haced lo que Él os diga. A Jesús por María. Una vez terminada la Eucaristía, nos dirigiremos procesionalmente a la capilla del Sagrario cantando nuestro himno y allí cantaremos la salve. Que la Virgen del Sagrario nos proteja y guíe nuestro camino. Don Francisco Cerro Chávez reconocía en su homilía que la esclavitud a la Virgen del Sagrario nos hace libres. La Virgen es la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra, pero es esclava del Señor porque vive en esa libertad de los hijos de Dios. Y el peligro del corazón humano, como nos dice el Papa Francisco, es volver a la nostalgia de la esclavitud. A decir, qué bien estábamos nosotros en Egipto cuando vivíamos comiendo los ajos, las cebollas, y bueno, pues estábamos, sí, pero teníamos algo, ¿no? Era el domingo 17 de febrero de 1924 cuando a las 10 de la mañana se fijó la fecha para la constitución de la mencionada esclavitud, lo que se hizo con la máxima solemnidad y la presencia de una gran representación de la ciudad. 100 años después, su devoción sigue creciendo en una ciudad eucarística como es Toledo. En su homilía, don Francisco Cerro Chávez expresó que la voluntad de María es la voluntad de Dios y que ella, al decir haced lo que Él os diga, nos enseña cómo tenemos que vivir. Ese es el testamento espiritual de la Virgen. Buscadme en el Evangelio otra palabra después de esta. No aparece ninguna palabra de María. La Virgen dice, haced lo que Él os diga, y es el testamento de María, que son como las últimas voluntades de la Virgen. Haced lo que Él os diga. Es lo que hace María, nuestra Madre. Una vez terminada la Eucaristía en procesión, los asistentes fueron hacia la capilla del Sagrario, cantando el himno de la esclavitud y frente a la imagen de la patrona de Toledo, entonaron la salve. Fue en agosto del año 1923 cuando el deán de la catedral, el beato José Polo, expuso la idea de fundar una esclavitud bajo la advocación de la Virgen del Sagrario. La iniciativa tuvo una gran aceptación y rápidamente comenzaron las adhesiones, formándose una comisión que redactó los estatutos aprobados por el cardenal Reig en enero del año 24. El domingo 17 de febrero, a las 10 de la mañana, se fijó la fecha para la constitución de la mencionada esclavitud, lo que se hizo con toda solemnidad y una enorme asistencia. Este 17 de febrero se cumplen 100 años de la creación de la esclavitud de la Virgen del Sagrario. En agosto de 1923, el deán de la Catedral Primada, José Polo Benito, expuso la idea de fundar una esclavitud bajo la advocación de Nuestra Señora del Sagrario. La iniciativa tuvo una gran aceptación entre los toledanos y rápidamente comenzaron las adhesiones, formándose una comisión que redactó los estatutos que fueron aprobados por el cardenal primado, don Enrique Reig, el 30 de enero de 1924. El domingo 17 de febrero a las 10 de la mañana se fijó la fecha para la constitución de la mencionada esclavitud, lo que se hizo con la máxima solemnidad y la presencia de todo Toledo.
3 días después, el 20 de febrero de 1924, se toma esta fotografía en la que aparecen las mujeres que conformaron la primera junta directiva de esta esclavitud. Los estatutos se pueden consultar y allí aparecen tanto los nombres como las instituciones implicadas. Por ejemplo, el ayuntamiento se inscribió corporativamente. En unos días se consiguieron 2.000 asociados. Diferentes publicaciones a lo largo de este siglo son testigo de esa vitalidad de la esclavitud y de esa devoción mariana. El primer número del Castellano, publicado en 1904, comienza con un artículo titulado Honor y Gloria a la Santísima Virgen del Sagrario, junto con el programa oficial de la Feria y Festejos en Toledo, y así hasta llegar al ejemplar del 14 de agosto de 1935, que se abre con un texto titulado La imagen de la Virgen del Sagrario, el más auténtico símbolo de la tradición y el alma de Toledo. En este paseo por la prensa antigua, no dejen de detenerse en el año 1926, año de la coronación de la imagen de la Virgen. La ciudad vivió con expectación este momento y organizó grandes fastos, comenzando por la actuación del más famoso tenor de aquel momento, Miguel Fleta, que actuó en la Plaza de Toros el jueves 19 de agosto. Para saber más, únicamente tienen que pinchar en la página del Archivo Municipal de Toledo. Disfruten. Probablemente el acontecimiento que va a capitalizar mucha atención para el próximo mes de marzo será la erección de la humilde parroquia del Patrocinio de San José en Talavera de la Reina, elevada a la condición de santuario josefino. Será el segundo de nuestro país. Tras la publicación de la carta pastoral, el señor arzobispo comienza oficialmente las actividades y preparativos para la ocasión. Don Jesús, actual párroco e inmediato rector, reconoce que está llevando mucho trabajo, pero que son tareas que se hacen con mucho gusto. En el barrio de Patrocinio de Talavera de la Reina encontramos este templo dedicado al patrocinio de San José, que se terminó de construir en el año 1966 y en sus comienzos pertenecía a la parroquia de San Andrés. Fue ya en el año 1979 cuando el cardenal don Marcelo González Martín lo erige como parroquia. Es un barrio sencillo, de gente que ha venido de los alrededores de Talavera, vino en los años 50, los años 60 y se ha ido estableciendo aquí. Tendrá unos 3.500 habitantes más o menos, y ya los hijos de estos sí que ya son propiamente de aquí, un barrio principalmente obrero. Dentro de un mes será erigido como santuario del Patrocinio de San José, una iniciativa del señor arzobispo de Toledo ante el año de San José en 2020. Él estuvo aquí para clausurar ese año porque esto fue templo jubilar y en aquel momento pues él se le pensó que estaría bien que hubiera en esta zona, porque no había ni un solo templo dedicado a San José más que este, que hubiera en esta zona una iglesia dedicada a San José, dedicada a difundir la devoción a San José y a acoger gente que quisiera celebrar a San José. Esta comunidad parroquial ha asumido con gozo la propuesta y desde distintos ámbitos se han organizado diferentes actos y actividades que sirvan como preparación a la proclamación del santuario de San José y comienzo del Año Santo. Cuando se propone, pues la verdad es que la idea es preciosa, ¿no? Dar a conocer a San José, que aquí todo el mundo le tiene mucha devoción, es precioso. Y hemos ido pues construyendo no me refiero a edificios, sino haciendo cosas para difundir esto, ¿no? Desde los 7 domingos de San José, el aceite de San José, una biblioteca dedicada a San José, las peticiones a San José. A las 7 de la tarde, el próximo 19 de marzo, será la Santa Misa en la que será erigido este templo como santuario del Patrocinio de San José, en una celebración que estará presidida por el señor arzobispo de Toledo y que podrán seguir en directo a través de Radio Santa María y Canal Diocesano de Televisión. Por cuarto año consecutivo, la Cuaresma trae aparejada la limosna penitencial, una práctica que don Francisco ha manifestado siempre interés en recuperar. Esta limosna tiene, como siempre, un sentido espiritual en la medida que favorece el dominio propio y un mayor abandono en las manos de Dios, además de que nos sirve para ayudar a los hermanos más necesitados. La limosna de la Cuaresma de este año irá destinada al proyecto Renovando Esperanzas,
que, como recuerdan, quieren mejorar las condiciones de la casa sacerdotal. Toda conversión pasa por el bolsillo para vivir la caridad como servicio a los hermanos. Son palabras del señor arzobispo de Toledo en su escrito para Padre Nuestro, donde presenta el objetivo de la limosna penitencial de este año. Una campaña que pretende colaborar en este año sacerdotal con el proyecto Renovando Esperanzas. Es una campaña a favor de los sacerdotes mayores que viven en nuestras casas sacerdotales. Tenemos 2 casas sacerdotales, pero este sobre todo va a ir destinado a la de la casa sacerdotal de Toledo, que ha quedado en muchos aspectos, pues tiene muchos límites para muchos sacerdotes mayores, dependientes, que no pueden entrar a veces en los servicios, la silla de ruedas, todo este tipo de cosas que es necesario para poder quitar todas las barreras arquitectónicas y que puedan tener una vida digna. Cuidar de nuestros sacerdotes mayores es uno de los objetivos para esta Cuaresma, así lo reconoce el prelado toledano ante esta iniciativa, que ya ha estado presente, por ejemplo, durante la exposición Belenes del Mundo, la pasada Navidad. La Casa Sacerdotal de Toledo contará desde la semana que viene con un apartamento independiente que será residencia del arzobispo emérito, don Braulio Rodríguez Plaza. Se veía la necesidad de hacer un lugar donde se pensó en la casa sacerdotal, que es el lugar donde viven los sacerdotes. Entonces abajo ahí se ha hecho un apartamento, una residencia episcopal, que está un poco más amplia para que pueda vivir el arzobispo emérito. Será la primera, podríamos decir, residencia episcopal que vamos a tener en la archidiócesis, pensando en los arzobispos eméritos o incluso pensando en algún momento que puede vivir un obispo auxiliar si quiere vivir allí para no tener que tener ningún otro servicios. Para participar en la campaña de la limosna penitencial, la Vicaría para el Clero ha habilitado una cuenta bancaria donde las parroquias y particulares que lo deseen pueden colaborar con sus donativos. El provicario general, don Fernando González Espuela, ha presentado esta iniciativa al término del retiro que ha dirigido el señor arzobispo de Toledo a los miembros de la curia diocesana. La presentación del cartel de la Semana Santa se ha venido convirtiendo de un tiempo a esta parte en el inicio oficial de los preparativos de la Semana de Pasión. Estos días se hacía público el cartel de la Semana Santa de Ocaña y la de Toledo. Aquí en la ciudad, que no somos muy de arriesgar, se ha elegido una imagen del Cristo de la Misericordia. Al acto de presentación acudieron autoridades civiles, autoridades eclesiales, para arropar a la Junta de Cofradías y Hermandades, que son los que sacan adelante toda esta piedad popular. 26 años hacía que el Cristo de la Misericordia no era cartel de la Semana Santa de Toledo. Su autor, Daniel Torres Mayoral, está unido a esta cofradía porque con tan solo 6 años ya salió en procesión bajo el amparo de este Cristo. Su obra tiene 3 partes fundamentales. En un primer plano, la pasión y muerte de Jesucristo en la cruz, las sombras de unos fieles nazarenos y al fondo Toledo, representado por su catedral primada. Aunque el trasfondo de la obra va más allá. Lo que buscaba era que pensáramos que la cruz no se ve el paso. Es decir, puede ser un paso, lógicamente, puede estar en un paso. Pero yo quiero pensar que la cruz está en el Gólgota, que es Toledo esa semana, ¿no? O sea, realmente está en el suelo, ¿no? Entonces, bueno, pues un poco ese Gólgota de Occidente, que puede ser pues la ciudad histórica de Toledo, pues es lo que yo quería representar, de modo que eso realmente es libre al que vea el cartel. Con la imposición de la ceniza se da comienzo a estos 40 días de preparación y este jueves la ciudad de Toledo ha dado su primer paso hacia la pasión de Jesucristo. El provicario general de la Archidiócesis de Toledo asegura que este cartel es un signo de comunión. De comunión entre las cofradías de nuestra ciudad, que es verdad que cada cofrade lleva una medalla en el pecho que representa su amor a su paso titular y a su cofradía concreta, pero ese cordón que une todas las medallas al final nos está hablando de que todos forman parte de esas asociaciones de fieles que llamamos cofradías y hermandades penitenciales y que tienen un trabajo común. Son muchos los profesionales y aficionados que han participado este año aportando sus obras. La Junta de Cofradías no lo ha tenido nada fácil, pero lo que sí estaba claro desde el principio era el mensaje. Hemos tenido que elegir, el jurado realmente lo tuvo difícil, vamos a decirlo así. Fue rápido, pero fue difícil porque hubo un volumen de obras presentadas importante,
un volumen importante y claro, esto conlleva deliberación, ver cuál gusta, cuál puede ser. La novedad este año es que en la elección del cartel ha participado la Universidad de Castilla-La Mancha. La puesta de largo se ha realizado en el Palacio de Lorenzana. La presentación oficial de la Semana Santa de Toledo será el próximo 28 de febrero, pero hay 3 conciertos previos de preparación. La Semana Santa forma parte del modo de ser cristiano de este pueblo, porque la fe ha impregnado siempre la cultura que se vive en cada momento y ha dado lugar a una cultura propia en la que la expresión festiva es un elemento más. Cuando la fe se encarna en la cultura popular, surge una religiosidad que tiene una forma propia y unas expresiones impulsadas por el pueblo que la acoge. Eso es a lo que llamamos religiosidad popular, y es a lo que se dedica nuestra delegación diocesana, en la que se desempeñan ya 2 sacerdotes. El Papa Francisco ha definido a la religiosidad popular como un precioso tesoro de la Iglesia católica, pues en ella aparece el alma de los pueblos. Es en tiempo de Cuaresma donde esa religiosidad popular, las manifestaciones de fe en las calles, se hace más generalizada, pero está presente en la vida de la Iglesia a lo largo de todo el año. Que nuestras expresiones de religiosidad popular, nuestras procesiones, nuestras romerías, nuestras fiestas patronales, sean verdaderamente expresiones de la fe de la Iglesia, no simplemente unos sentimientos que se viven unos momentos, unas horas al año, sino que sea algo que marque toda nuestra vida, todos los días de nuestro año, todos los días de nuestra vida. Desde la Archidiócesis de Toledo se acompaña a los cofrades y hermanos en este camino de formación con la organización de la Escuela Cofrade. 4 conferencias en las que están presentes ámbitos de formación como Sagrada Escritura, Derecho Canónico, Mariología, pero también otros ámbitos que tienen que ver con el carácter jurídico de las hermandades y cofradías. Son también el lugar donde se vive con ejemplaridad todos los deberes de los ciudadanos. Por eso también ese proceso de inscripción en el registro de entidades religiosas, que podemos decir toda esa incursión en el mundo civil, que hay que hacerlo siempre con transparencia, con sosiego, pero también dando ejemplo, verdadera legalidad en nuestras hermandades como instituciones serias y formales que son y que quieren ser para la transmisión de la fe. Precisamente la formación es uno de los pilares de la vida de todo cofrade y hermano, de la vida de todo cristiano en general, porque solo desde una formación enraizada en el conocimiento de la Sagrada Escritura se puede manifestar una expresión de fe que perdure en el tiempo y en la vida de cada persona. Para que ese impacto sea muy efectivo, llegue a lo más profundo del corazón y nos produzca un encuentro con Cristo, que es lo más importante de nuestra vida, la delegación prepara unos cursos de formación ya desde hace varios años con el fin de que los miembros de la Junta de Gobierno y todos los cofrades conozcan mejor su fe y así puedan transmitirla a los demás de una forma mucho más eficaz y puedan llegar a cuantas más personas mejor. La Semana Santa andaluza o castellana, la peregrinación a Santiago, el Camino del Rocío, los santuarios marianos, tradiciones, romerías forman parte del modo de ser cristiano de nuestro pueblo, una fe que se vive en la calle a partir del ejercicio de la caridad. Hacer ver en el mundo cofrade que una hermandad no es solamente una puesta en escena, sino que ante todo es una catequesis para los sentidos y es también un ejercicio continuo de la caridad. Eso significa hermandad, vivir hermanados con Cristo que nos hace hermanos entre nosotros. Aunque en algún tiempo la piedad popular fue mirada con desconfianza, ha sido objeto de revalorización en las décadas posteriores al concilio. Fue Pablo VI, en su exhortación apostólica Evangelii Nuntiandi, quien le dio un impulso decisivo al señalar que la piedad popular refleja una sed de Dios que solamente los pobres y sencillos pueden conocer. Más cerca de nuestros días, el Papa Francisco, en América Latina, señaló que se trata de un precioso tesoro de la Iglesia católica. Dentro de la múltiple vida académica y dentro de todos los ponentes que invitamos o que invita las distintas delegaciones y los distintos secretariados a lo largo del curso pastoral para que pongan en común y compartan con nosotros todo lo que tiene que ver con el crecimiento de la vida cristiana, el curso de formación complementaria es acaso
lo más importante que se nos brinda. Son una serie de ponencias que desde hace unos años, entre la Delegación de Apostolado Seglar, el Instituto de Ciencias Religiosas Santa María de Toledo y la Delegación de Medios de Comunicación, nos brinda la posibilidad de acceder a ponentes que desgranen y que profundicen en el tema pastoral o en el tema de nuestro curso pastoral, que este año es el sacerdocio, y más en concreto han querido dedicarlo al sacerdocio común de los fieles. Para abrir este ciclo han tenido el gusto de contar con la presencia de don Javier Jubé Soler, que es el director del Instituto de Ciencias Religiosas de Alcalá de Henares. Don Javier, buenas noches. Buenas noches. Muchísimas gracias por dedicarnos este rato antes de su ponencia. ¿De dónde es usted, Javier? Yo soy de Madrid, nacido en Madrid, pero desde muy pequeñitos nos mudamos, mis padres comenzaron ambos a trabajar en Alcalá de Henares, ambos biólogos, y entonces nos trasladamos a vivir a Alcalá de Henares desde que yo tenía 8 años, con lo cual casi yo siempre digo que soy de Alcalá. Si su padre es biólogo y apellidado Jubé, usted es hijo de Nicolás Jubé, en ese caso. Efectivamente, sí. ¿Sacerdote desde cuándo? Pues desde 2002, desde el año 2002 fue el año de mi ordenación sacerdotal en la Catedral de Alcalá. ¿Y sacerdote por qué, Javier? Pues porque así lo ha querido el Señor, ¿no? Es como es siempre, ¿no? El Señor llama y uno puede a lo mejor tener desde pequeño y en la adolescencia y la juventud una idea de lo que aspira en la vida a poder pues, vivir, pero luego el Señor tiene su plan, ¿no? Que desde luego es el mejor, ¿no? Y pues en la parroquia donde yo siempre había vivido, cerca de casa de mis padres, allí fue el encuentro con él y todo el proceso vocacional para ir al seminario y el discernimiento hacia la vocación al sacerdocio. En este momento, ¿qué servicio pastoral desarrolla en Alcalá? Pues unos cuantos. Bueno, la extensión del Instituto Superior de Ciencias Religiosas de San Dámaso, en nuestra diócesis, es de la que yo soy director. Y hay también un Instituto Diocesano de Teología, ambas realidades son aquellas con las que tratamos un poquito de acercar más la formación teológica a los laicos. Y luego yo también, desde este mes de septiembre pasado, pues he comenzado la labor como director espiritual en nuestro seminario diocesano y soy párroco en una parroquia de la diócesis en San Fernando de Henares, la parroquia de la Purificación de Nuestra Señora. Y también lleva alguna delegación, me da la impresión. Y alguna cosa más, sí, la delegación de ecumenismo. La delegación de ecumenismo. Y junto con ello también, pues desde el año 2016, el Santo Padre pues tuvo bien nombrarme como misionero de la misericordia en nuestra diócesis. Y yo creo que ya no me dejo nada más, creo que eso, que no es poco. Eso iba a decir, dentro de todas las tareas que ha venido ejerciendo hasta ahora, ha sido secretario del obispo propio. Sí, con don Jesús Catalá. Ha estado desplazado para formación en Roma, luego hablaremos de ella. Desde aquí, desde Toledo, vemos siempre con alguna curiosidad a la muy vecina diócesis de Getafe y a la no tan vecina, pero también casi vecina diócesis de Alcalá. ¿Cómo está la diócesis de Alcalá? ¿Qué nos podría decir? Pues estamos de estreno porque, como ya supongo que también sabréis, pues tenemos nuevo obispo desde el mes de junio pasado, don Antonio Prieto, y estamos de estreno gozoso. La verdad que, pues dando gracias al Señor por el obispo que él y la Iglesia nos han regalado, y con deseo también de colaborar y de ayudar y de servir y colaborar con él para el cuidado del pueblo de Dios allí en nuestra iglesia local. Siempre tenemos la impresión que es una diócesis joven, de nueva planta, pero últimamente documentándome me di cuenta que es una diócesis muy antigua, ¿verdad? Claro, efectivamente, sí, porque hace poquito hemos cumplido los 25 años de su refundación, que tuvo lugar en el año 1991, pero en realidad es una diócesis muy antigua porque desde el testimonio martirial de los santos niños en el siglo IV, a inicios del siglo IV, ya se constituyó ahí una diócesis, ¿no?, a cargo del obispo Asturio. Luego, por razones históricas, como sabréis, pues estuvo primero incorporada a la archidiócesis de Toledo y posteriormente a lo que fue la archidiócesis de Madrid-Alcalá. Sí, sí. Pero sí hay una larga tradición de semilla de mártires, ¿no?, ahí en nuestra tierra. Ahora es usted, Javier, el responsable de la formación, bueno, uno de los responsables de la formación en ciencias religiosas de la diócesis de Alcalá. ¿Desde cuándo están vinculados a San Dámaso y cómo está el panorama allí de la formación? Bien, pues desde el año 2017 creo que es cuando yo comencé con la dirección de la extensión, pero ya en 2016 don Juan Antonio Rech, nuestro anterior obispo, fue quien promovió que se abriese en nuestra diócesis. Y estamos ahora mismo con el deseo de coordinar las distintas realidades de formación teológica que tenemos en la diócesis para poder ofrecer una propuesta a los laicos pues más consistente. La extensión tiene
alumnado abundante, porque a lo largo de todos estos años van pasando muchos alumnos. Lo que más detectamos es la dificultad de que perseveren en el estudio, que es semipresencial, pero también tenemos gente que ya está en los cursos más avanzados, que de manera constante va progresando en el estudio del bachillerato en ciencias religiosas y lo toman muy en serio, lo cual también a nosotros, a los sacerdotes y a los profesores, pues nos obliga evidentemente a responder a esa necesidad, a esa seriedad, ¿no? Muy bien, cuánto nos alegra. ¿Usted se formó en Roma o amplió estudios en Roma? Sí, eso es. Yo estudié el bachillerato. En la Gregoriana, me imagino. Sí, efectivamente. El bachillerato lo hice en San Damaso, en Madrid, ¿sí? Pero luego la licenciatura y el doctorado fueron en la Gregoriana, en Roma. En la Gregoriana. Sí. Fundamental, dogmática. En teología dogmática. En dogmática. Teología dogmática, sí. Y su tema, o por lo menos su tesis, no quería decir su tema como si no tocase otro palo, pero su tesis ha sido el sacerdocio común de los fieles. Efectivamente, sí. La especialidad que a mí desde siempre me había como llamado, digamos, pues si se quiere decir de alguna manera vocacionalmente también, era la eclesiología. Entonces dentro de la dogmática como que yo tenía como esa querencia, y cuando luego ya puedes plantearte la tesina de licenciatura y posteriormente luego el doctorado, pues ese era el campo. Y a través un poco del estudio que pude hacer en Roma, pues la Lumen Gentium y luego en concreto la propuesta de su eclesiología, en la que el sacerdocio común es algo central, pues luego me llamó mucho la atención, gracias a los maestros que he tenido allí. Sí. Aquí en la diócesis de Toledo este año estamos contemplando el regalo del sacerdocio y parecía que un despiece inevitable cuando se habla del sacerdocio es el sacerdocio común y bueno, parecía que había que afrontarlo como en 4 ponencias y usted abre el fuego con esta especie de panorama general del sacerdocio común a falta de que vengan otros y vayan viendo cada uno de los aspectos. Eso es. Esto del sacerdocio común, esta reflexión que viene del Vaticano II, ¿esto es una nueva creación del Vaticano II, el Lumen Gentium, o esto cómo va? No. Es decir, el Vaticano II recupera para la reflexión de la eclesiología la noción teológica del sacerdocio común, que está en el centro de su eclesiología sobre el pueblo de Dios, que a su vez también es una noción teológica crucial en la eclesiología del concilio, pero el sacerdocio común es una realidad que está ya atestiguada por la más rica tradición de la Iglesia en los Santos Padres y antes, desde el origen, en abundantes textos de la Sagrada Escritura, del Antiguo y Nuevo Testamento, porque de hecho es la condición cristiana, es decir, es la vida cristiana en la que uno queda consagrado a Dios desde el día del bautismo, ¿no? Entonces está en el origen de absolutamente todo, en la vida de la Iglesia y de la fe cristiana. O sea que para profundizar en el origen del sacerdocio común hay que sumergirse en San Pablo, ¿no? Probablemente. Sí, hay 2 textos, uno en San Pablo, otro en San Pedro en concreto, aunque hay más, pero como 2 que suelen ser como los que primero y más directamente se citan, están en la primera carta de Pedro y en la carta a los Romanos, y otras referencias en la Escritura, en el Nuevo Testamento también en el Apocalipsis y en el Antiguo igualmente. Y cuando nosotros decimos, bueno, ¿y esto por qué en algún momento cayó en saco roto? ¿Cuál fue el momento responsable de que todo esto un poco como se obviara o se tratara como un asunto secundario? ¿Qué fue el Concilio Vaticano I? ¿Cuál fue el motivo por el que esto desaparece del tapete de la mesa? Se suele situar en el fenómeno de la Reforma Protestante en el siglo XVI, porque, como se sabe, la Reforma Protestante pues propugna un sacerdocio invisible, un sacerdocio interior, que es el sacerdocio común, queriendo, digamos, de alguna manera desprover la vida cristiana de la existencia del sacerdocio jerárquico, de su dimensión visible, de la dimensión sacramental. Entonces, siendo una realidad que siempre se ha retenido como verdadera y cierta en el seno de la Iglesia y en la tradición de nuestra fe católica, sin embargo, de alguna manera por ese deseo de no incurrir en las enseñanzas de la Reforma Protestante, se deja de hablar del sacerdocio común en ese momento en la eclesiología católica y en la teología católica en general, pero que es una verdad serena y ciertamente retenida por la fe católica lo prueba el hecho de que ya en el Catecismo de Trento mismo, posteriormente a la Reforma Protestante, se habla explícitamente de la existencia del sacerdocio común. De todos modos, antes, en el periodo medieval, ya el sacerdocio común era una realidad que, siendo verdadera y cierta, sin embargo, no se profundizaba en su estudio o en su enseñanza, porque la eclesiología se hacía más a base, sobre todo, de los cánones de derecho canónico. Era una eclesiología más jurídica, sobre todo a partir de la reforma gregoriana de
Papa Gregorio VII en el siglo XI Sí. y posteriores. Entonces ha sido todo un proceso de caer en el olvido, por así decir, sin dejar de ser algo que es fundamental en la vida del cristiano. No que se ignorara, sino que estaba un poco postergado, ¿no? Claro, estaba un poco... Pues la recuperación que el Vaticano II, gracias a Dios, ha llevado a cabo de toda la tradición patrística, bíblica, pues también ha conllevado la recuperación de la noción teológica del sacerdocio común para la eclesiología. Cuando uno ha iniciado en la eclesiología más dogmática, hay que explicarle muy someramente la naturaleza del sacerdocio común, que hay que explicarle. El bautismo, ¿en qué radica la naturaleza más elemental de esto? Indudablemente se recibe en el bautismo esta condición sacerdotal, que es una participación del sacerdocio, del único sacerdocio de Cristo, que si tenemos que, digamos, de alguna manera rápidamente definir, podríamos decir que se trata de la condición del cristiano, la condición bautismal, que es aquella en la que uno queda consagrado en el momento en que recibe el sacramento del agua y del Espíritu. La vida cristiana recibida en el bautismo, que es vida teologal de fe, de esperanza y caridad. Y esto del sacerdocio común, así desde la perspectiva un poco más clásica, ¿esto en qué nos repercute? En que, bueno, pues cualquier laico puede bautizar en caso de necesidad, que parecía que era un poco como el gran beneficio. Todos somos sacerdotes y pertenecemos al sacerdocio común. ¿Y eso qué significa? Bueno, pues en caso de necesidad, un laico puede bautizar. Bueno, ya nos quedamos más tranquilos. ¿Cuáles son las repercusiones o los beneficios del sacerdocio común? Bien, pues precisamente por el hecho de que es la misma vida cristiana que recibimos al ser bautizados, digamos que es la condición de posibilidad de que vivamos nuestro ser cristiano en el día a día, en toda la jornada en la que cada cosa que hagamos, todos nuestros actos, toda nuestra oración, toda nuestra vida entregada, puede ser ofrecida al Padre, unidos a Cristo, por mediación de Cristo, como una ofrenda que sirve para la redención del mundo, para la salvación de los hombres. Por lo cual, aunque se inaugura en el bautismo, todo el ofrecimiento de la vida del cristiano llega a culmen y vale para la obra de la salvación por la mediación de Cristo en la Eucaristía. Entonces la Eucaristía es el culmen, digamos, en el que se llega a plenitud en la vivencia o el ejercicio del sacerdocio común, que es vivir cada día la entrega de la propia vida como Cristo y con Cristo, en unión con Él, al Padre Dios por la salvación de los hombres. Por tanto, todo, evidentemente, claro, todo cristiano puede bautizar en caso de emergencia, pero evidentemente no es lo que destaca en el sacerdocio común, porque es todo, ¿no? Todo lo que hacemos, todo lo que vivimos, todo nuestro ser cristiano, que ojalá supiéramos cada día vivir entregados como el Señor, de la mañana a la noche. Y también, en la medida que, bueno, pues que ha profundizado en el sacerdocio común, a la luz del Lumen Gentium y de los documentos conciliares, también se ha permitido el ver un poco cuál ha sido el desarrollo posconciliar de todo esto, y algunas malinterpretaciones. Porque el posconcilio está siendo más proceloso de lo que parecía al principio. Y parece que cuanto más tiempo pasa, más proceloso se está volviendo. ¿Qué malinterpretaciones ha tenido? Pues hay que decir primero que antes de malinterpretaciones lo que ha habido ha sido como, de nuevo, un proceso repetido. En la historia a veces se repite de escasa recepción. Ajá. Así como luego también de mala comprensión. Yo no diría tanto mala interpretación que puede dar lugar a que ha habido una mala intención, yo creo que no la ha habido, por supuesto, sino más bien errónea comprensión. Creo que la recepción del concilio, no solo en el ámbito del sacerdocio común, sino en muchos de ellos, en muchos de las enseñanzas del concilio, no ha podido ser serena por toda la convulsión que se ha vivido en todo ese periodo posconciliar, que han influido diversas causas, ¿no? Pues la diversificación de la enseñanza teológica después del concilio, que hace que la eclesiología tenga multitud de claves de interpretación y no, digamos, un modelo que sirva para aglutinar, en el cual el sacerdocio común hubiera sido como, yo creo que la piedra angular. Sí. Pues todo el fenómeno, digamos, de la crisis posconciliar, con la crisis de la liturgia, la crisis del ministerio ordenado, el proceso de contestación a la autoridad, todo ese proceso que yo no viví, porque yo era un niño de pocos años, pero que conocemos en la vida de la Iglesia, pues multitud de causas que no han permitido que se viviera bien. Pero si yo tuviera que situar una confusión que puede haber sido la que más perjuicio ha hecho a una recepción correcta del sacerdocio común, yo señalaría la confusión del tema del sacerdocio común con el del laicado. Porque el sacerdocio común no es algo que sea eso de los laicos.
¿no? Ya, es algo que corresponde a todo cristiano, también a los presbíteros, a los religiosos. Es la condición bautismal y, por tanto, es una realidad fundamental y primordial en la Iglesia, no puede ser superada por ninguna otra consagración posterior, que antecede a cualquier estado de vida, ¿no? Y ese ha sido una confusión que ha desviado el tema por un camino que no era el que hubiera ayudado a una recepción más serena, ¿no? Pues muchísimas gracias, Javier, por habernos dedicado estos Encantado. minutos. Espero que no sea la última vez que le tengamos con nosotros. Por supuesto, encantado, cuando vosotros deseéis. Muchas gracias. El albergue Virgen de Guadalupe, o alojamiento de emergencia, que es como hay que llamarlos ahora, del que Cáritas Diocesana dispone en Talavera, fue una iniciativa del párroco del Patrocinio que vio la necesidad, allá por el año 1984, de responder a las demandas de servicios de muchos vecinos que dormían en chabolas o viviendas en pésimo estado y que ya acudían al comedor de Cáritas. Este año cumple 40 años de su creación y lo hace a pleno rendimiento. Solo el año pasado atendió 180 personas. Pabla llegó a nuestro país en agosto de 2023 desde Chile. Sin trabajo y sin papeles, se vio en la calle. Una situación que le llevó hasta Talavera de la Reina, donde conoció este centro, el albergue Virgen de Guadalupe. Jamás en mi vida pensé que podía existir un lugar como este. Un lugar donde a uno le apoyaran psicológicamente, que le dieran una palabra de aliento, que le ofrecieran un hogar, un techo, una cama reconfortante. Comida que yo le digo que siempre hacen esta comida con amor. Apenas 6 meses después de llegar a nuestro país, ella solo tiene palabras de agradecimiento a quienes han permitido que aquí encontrase su hogar. Un centro que alerta de la creciente feminización de la pobreza, donde 1/3 de sus plazas están ocupadas ya por mujeres. Ya desde el año pasado veíamos viendo un incremento del sinocarismo de las mujeres, ¿no? Y lo hemos visto específicamente en este centro porque pasó de un 10% a un 20%, a casi 21%. Entonces, pues uno de los cambios que hemos aportado era aumentar la plaza de mujeres. 15 son las plazas que ofrece este albergue de Cáritas, ubicado en el barrio de Patrocinio, en Talavera de la Reina, donde el pasado año acudieron casi 200 personas, algunas de ellas en procesos de media estancia. La pandemia provocó un cambio en su metodología de trabajo y en el acompañamiento que se ofrece a los usuarios de este recurso. Hemos intentado, desde dirección nos han pedido pues un poco repensar todo el proyecto, ¿no? Entonces pues hemos creado una nueva, junto con Toledo, nuevos protocolos de trabajo conjunto, una nueva metodología, ¿no? Que se basase siempre en el acompañamiento, que es principal para nosotros siempre, pero también en la autonomía. Un proceso en el que ellos son los protagonistas de su propia historia. Si queremos fomentar esa renovación, en ese cambio en la vida, tenemos que empezar desde los hábitos más básicos, ¿no? Y aquí antes, por ejemplo, nadie se quitaba el plato de delante, nadie fregaba su plato, nadie limpiaba, nadie se hacía su cama, ¿no? Entonces, aquí lo que tiene que tener la gente es que es su hogar. Entonces, el hogar se cuida, ¿no? Y te digo de verdad y de corazón que ellos lo agradecen mucho más y lo cuidan mucho más. Nicola es una de las personas que ha pasado por este albergue, donde agradecido reconoce que en este hogar ha encontrado una familia. Me ayudaron en todo, de verdad, en todo. No solo con la comida, con el techo, voy a repetirlo. Proprio me ayudaron a superar el problema que yo tenía encontrándome en una situación así fea que nunca era la primera vez en mi vida, nunca me ha pasado esto. El 70% de los usuarios que estuvieron en este centro el pasado año fueron de media estancia y la buena noticia es que el 75% de todos ellos, mediante el acompañamiento que les han ofrecido desde Cáritas, han podido rehacer su vida y recuperar la ilusión de un nuevo comienzo. En el marco de la celebración del Día Mundial contra el Cáncer Infantil, se llevó a cabo la presentación de una nueva edición de la carrera y marcha Brilla por ellos. El Colegio de Infantes, que se ha sentido desde el primer momento muy implicado en las historias de las dos familias de dos alumnos, se vuelca en la recaudación de fondos para la investigación del cáncer de los más pequeños.
Para el 3 de marzo está convocada una nueva entrega de esta acción solidaria que lleva ya recaudados más de 80.000 euros en ediciones anteriores. Vuelve por cuarto año consecutivo la carrera solidaria Brilla con ellos, una cita deportiva con la que el Colegio Nuestra Señora de los Infantes recuerda a Pablo y a Beltrán, dos de sus alumnos fallecidos a causa del cáncer. Será el próximo 3 de marzo cuando toda la ciudad de Toledo se vuelque en esta nueva edición que contará con una marcha y un nuevo recorrido que pase por las principales calles de la ciudad. La idea es seguir cuidando la marcha y, por supuesto, motivar la carrera para que al final esta carrera de investigación para el cáncer infantil pues que se instaure como una prueba, un referente dentro de la ciudad de Toledo, una gran fiesta de solidaridad. En esta ocasión, todo lo recaudado irá destinado a la Fundación El Sueño de Vicky, concretamente a la Unidad de Investigación Oncológica Infantil del Hospital Niño Jesús, una petición de las familias de Pablo y Beltrán. Por ellos y desde donde están, nos mantenemos unidos y bueno, pues con la certeza de que vamos a volver a reencontrarnos. Mientras estemos aquí, lo único que podemos hacer, además de rezar mucho, pues es poder seguir consiguiendo y recaudando para ayudar a las familias, porque la investigación es muy importante. Una cita solidaria que, con diferentes actividades, llama a participar a toda la comunidad educativa. Fallecieron 2 niños de este colegio por el cáncer, entonces pues hacemos esta carrera para recaudar dinero e intentar que no le pase lo mismo a otros niños. Se espera que se superen los 2.600 participantes del año pasado y así continuar sumando a la colecta que ya alcanza los 80.000 euros recaudados durante las ediciones anteriores. Invitamos a la gente a participar, a suscribiros. Es un día de fiesta para el colegio, para la comunidad educativa y para toda la gente que viene, porque al final no solo la carrera, sino es la carrera, la marcha, todo el festival que hay en el colegio. Es un día de familia por una causa buena, que es contra el cáncer infantil, y también una forma de concienciarnos que la sociedad y la escuela, el colegio, tiene que estar presente con aquellos que sufren, los más débiles de la sociedad. El dorsal tendrá un precio simbólico de 6 euros y la inscripción se podrá hacer a través de la página web colegioinfantes.com. Les voy a decir una cosa, después de meses de indolencia personal en torno a la exposición de pintura contemporánea de Teresa Peña, esta semana de manera distraída me dejé caer por ella y después de que Margarita Monroy me la explicara y me ayudara a entenderla, quedé gratamente impresionado. La muestra viene de un largo periodo en Talavera y de la Sala Olumen en Madrid, donde ha superado los 5.000 visitantes. En la sala de exposiciones de la calle Trinidad permanecerá ya tan solo este fin de semana. Tras su paso por la Colegial de Talavera de la Reina y la Sala Olumen de Madrid, donde ha superado los 5.000 visitantes, la Sala de Exposiciones del Arzobispado de Toledo abre de nuevo sus puertas para acoger la muestra de la artista Teresa Peña, pionera del arte sacro contemporáneo. En principio uno dice arte contemporáneo, le asusta, no se entiende, pero cuando te lo explican con sus palabras, pues realmente desvelan esta poesía que tienen, estos misterios también y todo el contenido catequético. 20 obras coloristas y fuertemente expresivas en las que la autora plasma su vivencia de la fe, una fe que las voluntarias de esta exposición se encargan de transmitir. Ella viene y entonces el Espíritu Santo está revoloteando como loco, con sus dones, con sus virtudes, que vienen a su prima Santa Isabel. Santa Isabel está oscura, puede ser cada uno de nosotros cuando estamos tristes, cuando estamos apagados, cuando tenemos 1000 problemas. Sobre tablas pintadas de negro, la autora consigue a través de grandes trazos y enormes planos de color que los personajes surjan de la oscuridad a la luz. La pupila la tiene esta negra, o sea, ¿no? El negro refleja pues lo más bajo, ¿no? A lo que más bajo puede llegar uno, el sufrimiento, pero el sufrimiento del pecado más bien, ¿no? La visita a esta exposición pretende ser toda una experiencia del encuentro con el amor de Dios a través de la belleza de las pinturas y del mensaje de confianza y paz para el hombre de hoy. Aquí tenemos un tríptico en el que se habla de la alegría, del encuentro, el Maratana, la alegría de los cristianos de encontrarse en el último momento. Vemos ahí en el cuadro, en ellos, el torso de Jesús iluminado, blanco, que destaca sobre el negro, que es una de las cualidades de Teresa.
que pinta sobre negro y va sacando la luz. Esta exposición, que continuará en otros pueblos de la Archidiócesis de Toledo, permanecerá abierta hasta el domingo 25 de febrero de 11 a 2 del mediodía y de 4 a 7 de la tarde. La entrada es gratuita. Hacer parroquia y hacer hermandad es el propósito que desde el primer momento se propuso la nueva Junta Rectora de la Hermandad Esclavitud de Nuestro Padre Jesús Nazareno y su Santísima Madre de los Dolores. Hasta el año 19, la hermandad realizaba una procesión del encuentro por los barrios de Antequeruela y Covachuelas en la madrugada del viernes al sábado santo. Desde el año 2020 la cofradía ha cambiado su itinerario, realizando la estación de penitencia en la tarde del sábado de Pasión, víspera del Domingo de Ramos. Es María Santísima de los Dolores, una de las imágenes titulares de la Hermandad de Jesús Nazareno, cuya sede canónica está en la iglesia de Santiago el Mayor y que saldrá en procesión por primera vez el próximo sábado de Pasión, sábado 23 de marzo. Una estación de penitencia que tendrá también como protagonista a las mujeres. Cuando se hacía el Vía Crucis por las calles de la parroquia, la tradición era que la Virgen tenía que llevar las mujeres. Entonces nosotros, la Junta Directiva, hemos querido mantener esa tradición de que la Virgen procesione exclusivamente con mujeres. Hemos hecho un llamamiento a través de redes y bueno, pues la gente se lo toma muy bien, tenemos mucha aceptación. Desde el año 2019, el equipo de personas que asumieron la dirección de la hermandad tuvo como primer propósito reactivarla, teniendo siempre como referencia a los mayores y el legado que durante años habían sabido guardar y transmitir. Un ejemplo de este respeto a los hermanos mayores será la celebración del Vía Crucis el próximo viernes 1 de marzo. Queremos que sea un Vía Crucis de toda la parroquia, es decir, que todas las realidades que hay en esta parroquia participen de ella. Entonces nos hemos puesto en contacto con los diferentes movimientos para que cada uno tenga asignado una estación y sean partícipes y sean colaboradores y participen vivamente en este Vía Crucis, ¿no? Y así pues hacer comunión y hacer comunidad de comunidades, como decía San Pablo, ¿no? Y el segundo de los propósitos es ser una hermandad y contribuir además a hacer parroquia, implicando a todas las realidades eclesiales que están presentes y haciendo, nunca mejor dicho, hermandad. Nosotros lo que queremos hacer es de esta hermandad, que esta hermandad sea de la parroquia. O sea, que sea con gente que vive dentro de la parroquia y que vive su fe dentro de la parroquia. Y nos estamos implicando mucho pues, con todas las realidades, como dices tú, Camino del Comunal, equipo de Nuestra Señora, voluntarios de Cáritas, todas las realidades que tiene la parroquia, queremos que también sean partícipes de esta realidad, por decirlo así, de estas imágenes y de esta hermandad de penitencia, ¿no? Así es esta hermandad que, pese a las muchas dificultades que ha tenido que asumir en estos años, sigue siendo fiel a sus orígenes, respetando a sus mayores y convirtiéndose en un motor evangelizador para toda la ciudad. Entre las muchas iniciativas que se están llevando a cabo, el templo de San Benito Abad de Yepes acogerá el próximo mes de abril 2 conciertos de Candlelight. Los organizadores del evento han querido colaborar con la restauración de la cubierta del templo, llevando a esta localidad toledana el formato de trayectoria internacional de conciertos de música clásica bajo la luz de las velas. Todo al servicio de la ingente obra que se está llevando a cabo y para la que están teniendo que conseguir donativos en esta y en otras muchas actividades. A las 7:30 y a las 9:30 de la tarde, el próximo 20 de abril, Candlelight ofrecerá 2 conciertos en la Colegiata San Benito Abad de Yepes. Una propuesta original con un formato único y una trayectoria internacional de conciertos de música clásica bajo la luz de las velas. Durante la actuación, un cuarteto de cuerda interpretará las 4 estaciones de Vivaldi. Parte de los beneficios que se obtengan con la venta de entradas será donado a la restauración de las cubiertas del templo parroquial, que se vieron seriamente afectadas por el temporal Filomena. Desde entonces, vecinos de esta localidad toledana crearon la plataforma Salvemos la Colegiata, con el objetivo de concienciar del problema y recoger fondos para sufragar las obras.
Unas obras que han podido comenzarse gracias a los donativos conseguidos en múltiples actividades y con la donación de 305.000 euros del Arzobispado de Toledo. Actividades que también persiguen este objetivo, como la representación del musical Jesús, que interpretará este sábado la compañía Porticum Teatro de Cobeja. Las entradas de los conciertos Candlelight en Yepes el 20 de abril ya están a la venta. Las actividades de los últimos 7 días del Papa Francisco estuvieron caracterizadas por la oración y los ejercicios espirituales de Cuaresma de Francisco y sus colaboradores de la Curia Romana. Lo que apuntaba a ser una semana tranquila terminó con el pontífice recibiendo a representantes de la Asociación Francesa La Diaconía de la Belleza, a miembros de la Junta Constructora de la Basílica de la Sagrada Familia de Barcelona, además de acoger a representantes políticos y a diplomáticos ante la Santa Sede. Entre las actividades de los últimos 7 días del Papa Francisco destaca el encuentro que sostuvo el pontífice con la delegación de la Asociación Francesa La Diaconía de la Belleza, a quienes recibió en audiencia la mañana de este 15 de febrero con ocasión del simposio que se realizó en la capital italiana para conmemorar el 10º aniversario de los festivales de Roma. A los miembros de esta asociación, que fue fundada en Francia en 2012 y que se encarga de ofrecer ayuda y sostenimiento a los artistas, el Santo Padre los invitó a hacer soñar a las personas. Vi esorto ad essere cantori dell'armonia tra i popoli. Los exhorto a ser cantores de armonía entre los pueblos, cantores de armonía entre culturas y religiones. Nuestra humanidad está sacudida por violencias de todo tipo, por guerras, por crisis sociales. En este contexto necesitamos hombres y mujeres capaces de hacernos soñar con un mundo diferente, un mundo hermoso. Hagan soñar a las personas para que aspiren a una vida plena. Ese mismo día, el Papa Francisco se reunió con el primer ministro de Rumanía, el señor John Marcel Ciolacu, quien sucesivamente se encontró con el cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado, acompañado por Monseñor Paul Richard Gallagher, secretario para las relaciones con los estados y las organizaciones internacionales. Durante las cordiales conversaciones en la Secretaría de Estado se abordó el fortalecimiento a alto nivel de las relaciones bilaterales entre la Santa Sede y Rumanía y las vías para consolidar aún más la cooperación en beneficio del pueblo rumano, especialmente en el ámbito de la educación. Sucesivamente trataron el tema del conflicto entre Israel y Palestina y en Ucrania, la acogida de migrantes y refugiados e incluso las perspectivas de ampliación del proyecto europeo. Al día siguiente, el viernes 16 de febrero, el Santo Padre recibió en audiencia al señor Luis Juan Chuquiguarachil, embajador de Perú ante la Santa Sede, con motivo de la presentación de sus cartas credenciales. Y la importancia de la oración estuvo al centro del encuentro del Papa Francisco con los miembros de la Junta Constructora de la Basílica de la Sagrada Familia de Barcelona, en España, a quienes recibió en audiencia la mañana de este sábado 17 de febrero en la Sala de los Papas del Vaticano. A los miembros de esta Junta Española, el pontífice les recordó que ha dedicado este año a la oración en preparación para celebrar el jubileo de 2025 y les pidió que acojan a los peregrinos que se acercan a la Sagrada Familia para rezar. Los invito, por tanto, a acoger en la Basílica a los peregrinos que se acercan para introducirlos con una actitud orante a contemplar el proyecto iconográfico del siervo de Dios, Antonio Gaudí, en su integridad, de forma que, como los pináculos y los campanarios, sus miradas se eleven y sus voces proclamen con los ángeles: Santo, nuestro Dios inmortal. Bueno, pues hasta aquí nuestra crónica eclesial. Les esperamos la semana que viene en una nueva cita para más y mejor información de nuestra Cuaresma diocesana. Ya saben que pueden volver a visionar todo esto y mucho más en el canal de YouTube del que dispone RTVD. Les esperamos aquí en el mismo sitio y a la misma hora para una nueva entrega. Hasta entonces, que sean felices.